Saludos, Kikosis. Usted sabe que en estos días he venido diciendo que estoy mal de salud y me regañó la Malinche, María Verdial, que es amiga mía. Deja la quejadera, chico. Pero yo lo hago porque estoy sometido a un tratamiento de azúcar muy fuerte y el azúcar me cambia el carácter. Empiezo a pegar gritos, me deprimo, lloro. Entonces no quisiera que eso saliera en cámara, porque qué pena. Pues, disculpe. Y hay gente que no entiende, que cree que cuando uno le da la gritadera es porque uno es así. No, es el azúcar. Digo esto porque hice un programa con Carlos Ocariz, que es amigo mío. Y como es Carlos Ocariz, me puse a pelear con él. Porque yo vengo diciendo en este programa una cantidad de cosas que se las conté a él, porque es primera vez que tengo a alguien del G4, bueno, de los partidos del G4, en todo lo que hemos hecho programa. Todo el que ha escuchado este programa algún día sabe que yo pienso de una manera y discuto sobre una manera, sobre las cosas que creo y las informaciones que manejo. De manera que ese programa no es ninguna sorpresa porque lo que dije ahí lo he dicho todos los días. Pero agarraron los laboratorios, sobre todo los del G4, cortaron la parte que más les convino y las pusieron en las redes. Hay una parte que Ocariz me dice, es que tú no peleas con el gobierno. Y yo le explico ahí. Bueno, cortaron eso y lo pusieron, entonces ahora tengo todo este poco de señores odiándome con mucha pasión, con mucha fuerza. A mí no me importa porque el odio no es mi referente. A mí no me atrapa el odio. Yo soy un hombre de paz, eso sí, de debate y de emociones. Y con el azúcar más. Entonces, ustedes han dado cuenta que esta semana tengo muchos amigos míos, por si acaso me da un patatú, y los amigos me salven. Y en esta oportunidad, bueno, busqué uno de los más amigos míos para poder decir las cosas que pienso. Y si ustedes ven que se me suben los tonos y la cosa, bueno, ya saben que eso tiene una explicación. Ahora, yo quiero trabajar, no me quiero quedar en mi casa, esperar que me recupere, no estoy haciendo radio, que a mí me encanta hacer radio, no he podido hacerla porque en la mañana estoy muy torcido. Entonces, bueno, busqué un cómplice. Camarógrafo, muestra el cómplice. Bienvenidos a los inmaduros. Ah, no, esto no es tenemos tiempo que no hacemos los inmaduros, Kiko. No. ¿Ah? ¿Va a volver los inmaduros algún día? Sí, ¿Sí? Cuando tú me digas lo hacemos. Lo que pasa es que acuérdate que hay que recuperarse. Además, Sí. tú sabes lo que me está pasando. Claro, así Tú lo es. sabes más que nada. Pero en el fondo, fíjate tú, eso es exceso de dulzura, pues tú dices que es el azúcar, ¿no? Mira, vamos a comenzar primero con el invitado. Después Claro. entramos en mi llantén. Pero primero, Sí. hay una cosa. Estoy impresionado ¿Por qué? porque aquí hay una carta de unos señores, la voy a leer un pedacito. Ya va que esto tiene, que te aman, piden tu retorno, o el retorno del Jedi. Ajá. Como Jovito Villalba, ¿te acuerdas que le decían, Sí. levántate, Jovito, levántate, Vladimir? Alfredo Padilla, Ana Luisa Osorio, Edgardo Lander, Esteban Emilio Monzongi, Enrique Ochoa, Gerson Vizquel, Gustavo Márquez, Héctor Navarro, Javier Viardea, Juan Barreto, Juan García, Luis Mayor Toro, María Esperanza Hermida, Moreno, María Crespo, Nidia Cárdenas Castillo, Oli Millán Campos, Oscar Feo, Ricardo Ríos, Roberto López, Rosalia Hernández. Y es una carta como de 100.000. ¿Tú pagaste esto? Yo. Tú lo pagaste, ¿verdad? Sí. Sí. Con la plata tuya será. Mira, y después hacen unas reflexiones sobre lo conveniente de tu candidatura. Un grupo de individualidades, Considerando que Vladimir Villegas, por ser un destacado periodista independiente, por su labor como constituyente y defensor de la Constitución, por su lucha en la defensa de los derechos humanos, permite asegurar la mayor unidad posible de todos, la sociedad civil, organizaciones políticas, partidos populares, para acometer la desafiante empresa de obtener una victoria electoral del pueblo de Caracas. ¿Cómo te sientes esto? Bueno, mira, por supuesto que a nadie le amarga un dulce, hablando de dulce, ¿no? Por supuesto que le agradezco a estos amigos, compatriotas venezolanos preocupados pues, por la situación de Venezuela, por la situación de Caracas. Le agradezco que hayan escrito esta comunicación, en la cual, por cierto, que tú no leíste esa parte, me piden que yo reconsidere la decisión Así es, y va para allá. de no postularme a la alcaldía de Caracas. Una decisión que ya tomé y de verdad que yo les agradezco mucho que hayan escrito esta comunicación, que se hayan tomado la molestia de escribir esta carta, planteando una angustia, pues eso es como una especie de una luz en la oscuridad que lanzaron, una bengala en la oscuridad a ver si prende. A estas alturas del juego, por supuesto que eso es poco probable que ocurra, primero porque, bueno, yo tomé ya la decisión de no participar, pero en segundo lugar porque la participación mía dependía pues de que pudiera concitar mi nombre, la unidad de todos los factores caraqueños, no solamente de los factores políticos, sino ONGs, etcétera,
y ahí hay representantes de varios movimientos importantes, pero fíjate que realmente lo que hemos visto es una gran dispersión en Caracas y en todo el país. Hay una gran división. ¿Y qué sentido tiene, como se los decía a algunas de las personas que me escribieron esta comunicación, qué sentido tiene agregar un nombre más en este torneo de división, de dispersión, en el cual se ha convertido esta campaña electoral? Además, Kiko, hay otras reflexiones que a mí me gustaría compartir contigo, ¿no? Ok. Y tiene que ver estas reflexiones con el momento que vive Venezuela y con lo que el país espera de cada uno de nosotros. Fíjense ustedes, vienen unas elecciones y entonces vemos candidatos, unos reparten comida, otros reparten medicina, otros reparten promesas, otros acusan al otro de ser el causante de los problemas, en fin, y lo que menos ha estado presente es la necesidad de la gente, de las personas, más allá de un plato de comida, porque a veces se pretende cambiar un plato de comida por un voto, se pretende ganar la simpatía de un elector regalándole una bolsa de comida, regalándole, qué sé yo, un estuche con productos para la limpieza, cualquier cosa. Y resulta que el venezolano necesita tener certeza sobre su presente y sobre su futuro. Por supuesto que mucha gente necesitada, y yo le digo a todo aquel que recibe una bolsa de comida que la reciba, porque además a esa bolsa tienen derecho, ¿verdad? Ahora, eso no tiene que ser a cambio de su voto ni a cambio de su conciencia. Tienen derecho a recibir esa bolsa, venga de donde venga. Es decir, siempre habrá explicaciones, ¿no? Que si eso me lo regaló un empresario, no, que si eso es de un programa social que sirvió, no sé qué. Lo cierto es que el utilitarismo ese de valerse la necesidad de la gente para a través de esa necesidad hacer campaña, captar, pues realmente es una competencia que para mí no tiene sentido, ¿no? Por supuesto, en Venezuela hace falta no solamente promesas, sino realidades. Recuerdo aquella pinta que había en los años 60, basta de promesas, queremos realidades, ¿no? O basta de realidades, queremos promesas, creo que era lo que decía. Es decir, la ciudadanía está observando esto, pues, y es poco lo que pueda quedar de un saldo positivo de estas campañas, ¿ves? Entonces, esta reflexión, ¿con qué tiene que ver? Con el poder que tiene, y lo decía yo a mediodía, Kiko, el poder que tiene el ciudadano. El ciudadano tiene un arma muy importante que es el voto, ¿verdad? El voto como mecanismo de resolución del conflicto político, el voto como mecanismo de expresión, el voto como mecanismo de participación y como mecanismo también de corresponsabilidad, porque cuando usted vota por alguien que le regala una bolsa de comida sin averiguar de dónde viene ese fondo o de dónde salió esa persona, qué planes tiene, qué programas tiene, pues usted está luego contribuyendo a su propia tragedia, porque lo van a engatusar, lo van a engañar y mañana pues va a quedar en el mismo plano. Entonces creo que en este momento es importante que el ciudadano se empodere de su voto, de su capacidad de reclamarle al liderazgo político que esté a la altura del momento, ¿vale? Y de Mira, verdad que... Vladimir, oyendo, te voy a firmar el documento ese. No, no es para que lo firme, es Sí, que lo voy a precisamente... firmar, lo voy a firmar, No, porque es que estoy estas oyéndote. reflexiones van más allá del documento este, Sí. precisamente sí, ¿Y tú sabes van que vamos a ir ahorita? a una pausa Así es. para que la gente piense. Mándala, pues. Ya venimos, vamos a hacer una pausa aquí en Los Inmaduros, perdón, en Kikosi, ya venimos. Vladimir Villegas aquí conmigo. Sí, bueno, Kiko, Ajá. así es. Venías Ajá. contando todas las reflexiones que llevaron. Sí. Yo vi tu programa, que por cierto, tu invitada ese día, Verónica Brito, me llamó muchísimo la Sí. atención por lo claro Lo del densa de discurso. su Pero tú exposición. decías todas esas cosas y decías más. Fíjate, el venezolano está viendo cómo Kiko y Carlos Oscarí se caen a trompadas por posiciones distintas. Pero no solo lo ve en televisión, ve a los partidos del G4 y a los partidos de la Alianza Democrática en todos los estados y municipios, peleándose unos contra otros, acusándose, tú eres alacrán, tú eres un traidor, etcétera, tú eres un loco. Y eso lo que hace es reafirmar lo que tú dices, que la gente está obstinada de esa manera de hacer la política y quisiera unidad, paz, propuestas, que no aparecen por ningún lado. Sí, fíjate, por ejemplo, la encuesta de Datincorp, de Jesús Seguía, habla de ese tema. Dice que, por ejemplo,
el 70% de la población se considera en un bloque político distinto a lo que representan chavismo y oposición juntos. Es decir, la pugnacidad, la peleadera, la confrontación sin sentido, la falta de propuestas claras. Bueno, hay un 70% del país pidiendo respuestas, ¿verdad? Pidiendo alternativas distintas, liderazgos nuevos, más que por nuevas caras, con nuevas propuestas. Es decir, el país vive un momento muy difícil y, por ejemplo, hay muchas expectativas con respecto al diálogo en México, ¿verdad? Que me parece muy positivo. Yo tenía hoy en el programa Mediodía a Fabiana Garantón, que es una joven venezolana que está haciendo un trabajo en defensa del derecho que tienen los niños pacientes renales a recibir su trasplante, o pacientes que tienen necesidad de trasplante no solamente de riñón, sino de otros órganos, de médula, en fin, de riñón, de hígado, en fin. Y realmente ese es un drama y nadie pone atención en esos casos, por ejemplo. No, nadie dice nada, no los toman en la agenda. No los toman, no está en la agenda de los problemas urgentes a resolver. Y entonces el diálogo político, por supuesto que es necesario, ¿verdad? Pero el diálogo político solo no es suficiente porque hay urgencia, emergencia, y debería darle este liderazgo que está sentado en México, que se va a sentar nuevamente en México, una señal al país de que la cosa va en serio, poniéndose de acuerdo, por ejemplo, para resolver el problema de los pacientes renales, por ejemplo, o poniéndose de acuerdo para resolver el tema de los niños de la calle que están de nuevo escarbando en la basura, o para ponerse, digamos, de acuerdo en temas, por ejemplo, como la recuperación del sistema hospitalario, de la red de transporte. O sea, hay un conjunto de problemas que realmente no esperan la solución de conflicto político, aunque sabemos que la solución definitiva viene por allá, pero es un tema de señales. Entonces, ciertamente creo que en Venezuela está planteado, bueno, necesitamos un cambio, obviamente, aquí se necesita un cambio. Ahora, no se necesita una sustitución de una élite por otra, se necesita un cambio de modelo, se necesita un cambio de actitud, se necesita un cambio Vladi, de forma de hacer política. Yo creo que eso es lo que la gente está reclamando. fíjate, volviendo al tema como No te vas a poner bravo conmigo como te pusiste con Karim, ¿no? ¡Guau, guau, 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 guau! Mira, volviendo al tema, fíjate de fondo. Y señalo lo que haría. Él me dice, tú no peleas con el gobierno. Nunca te he visto pelear con el gobierno. Bueno, aquí ha venido mucha gente del gobierno y vean los programas, están en YouTube. Sí. Ahí los ven, ahí los van a ver. Ahora, cuando hay gente de oposición, yo peleo la oposición. Porque además yo me siento opositor. Yo no soy del gobierno. Ahora, no soy un radical ni de broma. Gillo, Dios me libre de tanto odio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible, Daniel, que en un país que el 80%, el 90% dice que vive mal, que las condiciones de vida son horribles, no hay agua, no hay luz, no hay gas, la inflación, y el gobierno gana las elecciones y tiene acoquinada a la oposición? La conoce tanto que la lleva para donde quiere. Y luego la oposición no discute eso que ocurre porque 80% no se convierte en mayoría y gana, sino que la oposición vive diciendo, tú eres un dañado, tú eres, no, pero tú eres un pro-Trump, pero tú eres un alacrán, pero tú eres una rata. Y esas son las discusiones que la gente ve que a nadie le interesan, pero si hay una discusión seria, es posible que se llegue a conclusiones del por qué el 80% no es mayoría y se corrijan las políticas. Pero no se puede corregir las políticas porque todas las discusiones están intersectadas por los laboratorios y los insultos. Tú dices algo, no, tú has sido víctima cantidad de veces de eso, y tú dices algo y te caga plomo, como si la cosa fuera a ganar, no, la cosa es discutir. ¿Por qué el 80% no decide en Venezuela? ¿Cuál es el factor que impide eso? Bueno, el gobierno hace su trabajo, claro. Pero ¿qué le pasa a la oposición? ¿Por qué es importante discutir la oposición? ¿Cómo no? El agua, el gas, la luz, todo el mundo sabe que eso está malo. Así es. Tú no tienes que convencer a nadie de lo malo que está el país porque la gente lo vive, además la gente lo vive vive a diario, eso Ahora, es obvio. Tú tienes que ver por qué no es posible así? el cambio. Eso es lo que estos señores no quieren discutir ni A ni B. Porque aquí hay un rechazo hacia la Alianza Democrática, que se dice que es aliada del gobierno, que es muy débil, y hay un rechazo hacia los radicales porque son extranjeros, porque quieren violencia, etc. Pero lo cierto es que la gente sigue allí y cada día, ayer lo sacó la encuesta de Data Análisis Perucho, Pedro Pablo Fernández. Bueno, ahí está, pero está en todas las encuestas en Data Análisis. El rechazo al liderazgo es total. No llegan a 10 puntos. Ahora, eso no quiere decir que uno esté estimulando la antipolítica. Claro. Eso es una realidad. Eso no quiere decir que uno esté estimulando la antipolítica. Simplemente es la necesaria reflexión. O sea, ¿tú crees que hay derecho a que unos partidos por encima, por ejemplo, ya es un asunto de la oposición? Yo soy, por supuesto, también, como dices tú,
yo soy opositor a este gobierno, a esta forma de gobernar, no pertenezco a ningún partido, no soy ni del G4 ni de la Alianza, o sea, yo soy un independiente, soy un venezolano y soy periodista y tengo derecho a tener mis opiniones políticas. Y tengo mi derecho a tener mis opiniones políticas y a no estar de acuerdo. Tengo derecho a no estar de acuerdo con este gobierno ni con el que se llama gobierno interino. O sea, yo estoy en oposición a dos gobiernos, al llamado gobierno interino y al gobierno real y silvestre que tenemos aquí en Venezuela. A esos dos gobiernos yo me opongo porque no han resuelto los problemas del país, sino que lo que han hecho es agravarlo. Han agravado la división entre los venezolanos. Ahora, yo tengo derecho también a ejercer mi opinión política, ¿verdad? Y a decirle a ambos, ustedes están viendo por otro lado mientras el país está clamando a gritos que la clase política se ponga de acuerdo. Y es allí donde también es importante, bueno, que se empoderen no solamente los ciudadanos, sino también las organizaciones creadas por ciudadanos, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las juntas, las agrupaciones vecinales, incluso hasta los consejos comunales, ¿vale? Y hasta las propias comunas que existen, que son una realidad. Y yo no estoy de acuerdo con elecciones de segundo grado, pero ya que son organizaciones que existen, bueno, ustedes tienen derecho también a reclamarle a su jefe político la inconsecuencia con estas bases, pues, y con el proyecto de país que está en la Constitución. Igualmente, la militancia de los partidos que forman parte del G4 tienen derecho a pedirles cuenta. O sea, ¿cómo es que ahora vienen los dirigentes tranquilamente a postularse? No, bueno, no hay que discutir eso del pasado, eso que pasó, ¿para qué vamos a profundizar? No, es que precisamente de la evaluación de lo actuado es que se debe sacar una política correcta y sobre todo darle al país la satisfacción de escuchar a una clase política que sea capaz de pedir perdón, ¿vale? De decir que me equivoqué, ¿verdad? Que metí la pata. Mira, pero eso no canta conmigo esta. Perdón, vida de mi vida. Perdón. Perdón. Si es que te he faltado. Ya regresamos con Vladimir aquí en Kikosi. Vladimir a la una en Kikosi. Aquí en Kikosi haciendo terapia con Vladimir, que es amigo mío desde hace muchísimos años y al cual le tengo un profundo afecto. Vladimir, pero eso es de la carta, te quieren más que yo. Sí, cierto. Ahora, ¿por qué, si tú tienes esos respaldos y ese cariño, por qué no asumiste la candidatura cuando tú hubieras podido ser un factor integrador por el discurso? Bueno, mira, precisamente porque en nombre de la unidad iba a ser más bien promotor de la división. Y yo creo que los caraqueños merecemos, por supuesto, una opción, digamos... Con opción. Con una opción que de verdad represente la posibilidad de resolver los problemas de la capital. Los chavistas, los no chavistas, los opositores, los que son militantes, los que no son militantes, los que les interesa la política, los que no. O sea, una Caracas, caramba, que no tiemble cada vez que llueve, por ejemplo, que se colapsan las torrenteras, que se colapsan las avenidas. Una Caracas que tenga dignidad, digamos, para su gente, que no veamos niños en la calle comiendo de la basura, que no veamos a los trabajadores del aseo urbano recogiendo la basura con una sábana. O sea, es decir, la ciudad merece realmente una nueva propuesta, ¿verdad? Y esta es una tarea que no es solo de opositores o de chavistas, es una tarea de los caraqueños. Entonces, los caraqueños tienen que buscar la manera ahora de meterle el ojo a cada uno de los programas de los distintos candidatos, de los 10, de los 12 candidatos que hay, y bueno, escoger el que ellos consideren. Pero eso sí, yo los llamo a ejercer el voto crítico y los llamo a preguntarle a cada uno de ellos, de verdad, ¿por qué creen que tienen las credenciales para ser alcalde, por ejemplo? ¿Verdad? Es decir, que el ciudadano comience a ir más allá de las etiquetas. De la simpatía, de un eslogan, de una campaña, de una fotografía, que comiencen a ver al gerente público como un empleado suyo. Es decir, el alcalde es un conserje de la ciudad, que se ocupe, bueno, por ejemplo, en Chacao tú ves, Gustavo Duque tiene pero es un buen conserje. Pero bueno, tiene una buena labor. Y así mismo también se podrá hablar de alcaldes del oficialismo en cualquier lugar del país. Es decir, hay liderazgos buenos y liderazgos malos en todos lados. Ahora también hay mezquindades en todos lados. Párate. Ajá, ya me paro. Ajá. Tenemos un amigo en común que me tiene vuelto loco porque él está sosteniendo que para diferenciarse del odio de los radicales de A y de B, de la gente que... habría que apoyar de A y de B, demostrar que, bueno, si lo hizo bien, eso que tú estás diciendo, ¿por qué apoyarlo? Porque es chavista, lo vamos a negar. Y él propone que la oposición debería apoyar a la cava.
Y así clarito, lo vi diciendo en todos lados, vamos a apoyar la Cava, chicos, que la Cava ahorita frente al ataque de Diosdado y de Ameliá, que lo querían raspar, bueno, la gente de la clase media salió de la oposición a votar por la Cava, vamos a apoyarlo. Y yo, ay, tú dices esto y te lincha. Y yo digo, y al pobre de la Cava, Mira, ese creo señor que que está, lo ponen en sartenes. ese señor que está promoviendo eso tiene mi apellido, pero no es familia mía. Ese señor tiene mi apellido. Bueno, pero fíjate, o sea, el pueblo de Carabobo dirá si la Cava lo hizo bien o lo hizo mal. Y elegirá entre la Cava, entre Bertucci, y no sé si habrá otro candidato. Pero Amando Mengual. Pero puede ser, por ejemplo, y Escarano, por ejemplo. No, el Escarano, ¿verdad? Y el que fue alcalde de Naguanagua, ¿cómo se llama nuestro amigo? Ay, que no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno. ¿También está aspirando? Sí, hay Feo. otro más, hay otro más. No, ¿te acuerdas que fue dirigente estudiantil en Mérida? Ah, no, Julio Castillo, chico, que era Julio del Castillo, MIR, MIR. primero, pero él era del PCT, era troquista, Julio, y después estuvo en Proyecto Venezuela. Así es. Bueno, ahí tienen un menú de opciones. Ahora, puede ocurrir que la mayoría del pueblo de Carabobo, por alguna razón, no quiera la Cava, ¿verdad? Pero como la oposición va dividida, la Cava gana. O puede ocurrir que la oposición, aún uniéndose, no pueda derrotar a la Cava porque la mayoría del pueblo de Carabobo así lo quiere. Pero esas son cosas de la política, opciones que pasan. Pero lo que sí no tiene sentido, por ejemplo, que tú ves a Lady Gómez en el Táchira, que tiene, bueno, una gestión fusilada y además que haya gente del Frente Amplio, que no es ni Frente ni Amplio, caramba, diciendo, bueno, que nosotros aquí estamos es para derrotar a Lady Gómez, ¿verdad? O como que en Lara, en vez del objetivo de estos sectores opositores sea derrotar al gobierno, sino derrotar a Falcón, ¿verdad? ¿Entiendes? Bueno, uno no entiende que eso pase. En todo caso, es un conflicto. Bueno, por eso es que la gente no lo quiere, por eso el rechazo, Vladimir, porque no son leales ni con ellos mismos. Prefieren perder a ponerse de acuerdo. Pero entonces, fíjate tú, el electorado tiene que pedirle cuentas, no solamente al gobierno por su mala gestión, sino también tiene que pedirle cuentas a la oposición, a las oposiciones, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que en ninguno de los bloques opositores se ha hecho un esfuerzo verdadero para lograr la unidad y presentarle soluciones a los venezolanos, no solamente en una campaña electoral, sino en general. O sea, yo creo que la clase política no ha cumplido la tarea que tiene pendiente con la sociedad venezolana, todas, o sea, yo creo que todas, y vamos a incluirnos, que como nosotros también formamos parte del sector político, bueno, opinamos, hemos tenido alguna forma, algún activismo en algún momento en nuestra vida, pues, y estamos metidos en ese lío. Uno también agarra lo suyo, pero uno reflexiona, Vladimir, nosotros aquí nos paramos, yo me paro todos los días y voy cambiando. Yo he venido cambiando hace bastante tiempo, cuando me di cuenta que teníamos 20 y pico de años haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores y no corregíamos. Yo he cambiado. Bueno, vine a Globovisión, yo me fui de aquí peleado. Has cambiado, tú llegaste más joven, Kiko. Sí, bueno, eso es el coronavirus que me dejó chupado. Sí. Mira, por cierto, entrevistaste a Guanipa, que es candidato a Caracas, hablando de todo. Para que lo vea ahí. Y tú le preguntaste sobre el caso Globovisión, las sanciones que lo sacaron de DirecTV, las cosas que les han hecho a sus dueños, a la directiva del canal. Y él te respondió que eso era un tema de libertad de expresión. Bueno, y te han caído en las redes por todos lados. ¡Ah! Porque a mí también me acusan, me dicen que tú eres un jalajala de gorrín. Y yo le digo, bueno, pero por lo menos me pagan. Pero entonces, claro, desvirtúan cualquier planteamiento que hagan, porque siempre buscan. Bueno, yo pregunté lo que pregunté y él respondió lo que respondió. Punto, ahí está. Ahí está la pregunta hecha, ahí está la respuesta de Guanipa y cada quien saca sus conclusiones. Así como yo dije en su momento, Kiko, que no estaba de acuerdo con que sacaran del aire a CNN, a NTN 24, a la televisión española, a la Deutsche Welle, pues tampoco estuve de acuerdo con la decisión que se promovió para que Globovisión saliera del aire, porque no es un tema de que si le hace sanción, que si esa sanción afecta a los dueños del canal, ese es un problema, ¿verdad? Pero un problema mucho más grande que ese, que afecta a todos los venezolanos, es que fíjate tú, ahí te está llamando. Moraima. Te están llamando. Fíjate tú. Más que eso, el problema es que se afecta el derecho de los ciudadanos a escoger con su control qué ver y qué no ver. O sea, ningún ente nacional o internacional tiene derecho a entrometerse en mi derecho a yo elegir a lo que me dé la gana, ¿entiendes? Ni Conatel, ni el Departamento de Estado, ni el PSUV, ni el G4 tienen derecho a entrometerse en el derecho del ciudadano a escoger lo que quiere ver. Esa es la realidad, el fondo del asunto. Ahora yo quiero ver cuña, quiero ver cuña. Bueno, ese es tu derecho, bueno, te vas a la cuña, pues. Y promociones el canal, que a mí me gusta. Pásamela ahí, por favor. Ya lo vemos con Kikosi a la una. A la una, no, a la...
seguimos con el ciudadano Vladimir, que está, mira, Kiko, no me- apaga el teléfono. pero es que yo El teléfono se pone en leer la silencio. carta esa tuya, Ajá. no me di cuenta. Ah, ¿y tú le pones sonido a la carta? No, sino que le quité, ¿verdad? ¿Por qué le quité el sonido si no iba a hablar? Que estoy un poco desvariado, pero hace rato. El COVID como que te afectó el cerebro triuno. ¿Tú te acuerdas que en la época que Chávez estaba vivo, Ajá. los taxistas, Ujú. casi todos eran chavistas y los mesoneros? Sí. Entonces yo un día iba caminando por allá por tu casa, por los Palos Grandes, caminando, y pasó un taxista y me dice, ¡Kiko! ¡Chávez te tiene loco! Yo me le quedé viendo y le digo, ¡no! ¡Yo nací así! O sea, lo tuyo es pre-COVID. Mira, Vladi, Lo tuyo es pre-COVID. aquí la gente ha perdido hasta el sentido del humor. Sí, es Pero verdad. fíjate, Por a eso mí me tenemos que preocupa. volver a ser los inmaduros, Kiko. Vamos a hacer los inmaduros, Vladimir. Lo que pasa es que los inmaduros... La gente cree que los inmaduros es por el presidente Maduro. No, los Sí. inmaduros más bien es por todos. pero tú Porque sabes es que qué todos han pasa. demostrado que son inmaduros hasta nosotros. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos de hacer los inmaduros? Por el COVID. ¿Por quién me pegó el COVID? Un inmaduro por ahí. ¡Tú! Me pegaste el Yo te COVID. lo pegué, es verdad, es verdad. Ay, entonces ya le tengo miedo a los inmaduros. Pero deberíamos repetirlo porque Cuando creo que ahí quiera. seríamos más nosotros. Bueno, ese porque uno programa, aquí no dice todo lo que Mira. podía decir por razones obvias, ¿no? este programa produjo tu regreso a Globovisión porque Ujú. Maduro lo veía. Y como era echando broma, empezó, ¿te acuerdas? Sí. En cadena. Sí, Decía, hombre. Vladimir, el mejor periodista. Kiko, dale un besito a Vladimir. Y empezó a tratarlo con humor. Y por ahí, fíjate, Sí. dio cabida a Es que el reflexiones. presidente tiene mucho sentido del humor, el presidente sí, Maduro. tiene, yo me he Fíjate dado que yo cuenta. tomé con mucho sentido del humor que él retuiteara los tuits de Jorge Rodríguez que por la polémica esa que Por la tuvimos, de la polémica. cual no quiero hablar, porque Seguir ya eso es clavo insistiendo. pasado. Pero fíjate, él retuiteó eso y me causó gracia. Así es, bueno, no Puedo tiene decirlo, derecho a ¿eh? reírse. Dios quiera Es que, la por gente- cierto, Dejo Cabello hizo referencia a ese asunto de la información que yo publiqué. Ujú. Mira, cuestionando ese hecho que yo haya publicado, esa versión Ahora- que me llegó, una versión para mí, fuentes confiables, y que Sí, eso ahí yo sé dónde viene. bueno, tú Yo sé viste dónde que te viene. llegó por una fuente distinta de la que... bueno. Claro, no vino del gobierno, Ajá. por cierto. No, pero a mí me llegó. Pero lo cierto es que Diosdado Cabello, debo reconocerle que dentro de la crítica que me hizo, que es válida, pues lo hizo con mucho respeto. Ahora, ve lo siguiente. En las Torres Gemelas, la gente no recuerda el 11 de abril, pero el primer avión choca y todos los medios de comunicación dicen un accidente, un Ajá. avión perdió Así es. la cosa y chocó. O sea, pero en el desarrollo de la noticia parece que no era un accidente, Sí, era un atentado. era un atentado. Y todos corrigieron rapidito porque la noticia se corrige ella Sí. misma. Además, Ese es las el desarrollo. versiones periodísticas, siempre que uno aclare, mira, que uno diga, mira, versión no confirmada, está pasando esto, pues yo no soy loco para ponerme estoy inventando en mi casa, mira, vamos a ver qué invento hoy. Yo no tengo Pues esa... eso lo comenté yo también por las redes. Mira, están diciendo que va a haber un cambio en las Bueno. elecciones. Hasta que De Enrique hecho, Márquez a mí me me dijo, dijeron, no, eso no es verdad. no, pero me han dicho, por ejemplo, que de hecho va a haber una prórroga para que los candidatos se inscriban una semana sin declararla, pero eso me dijeron, yo no sé si eso es verdad. Ay, Lo Dios. estoy diciendo, eso me lo Ya dijeron. tumbaste la prórroga. No, Porque no ahora sé. con Ahora van a decir, no. ya Bueno, van, ya pero tumbaste también la te voy a decir una cosa. Por ejemplo, la carta de Ramón José Medina y de José Luis Cartaya. Ajá. Bueno, una carta angustiosa. Pero muy honesta. Y muy honesta, diciéndole a los señores de la llamada plataforma unitaria, mire, vale, faltan pocas horas. No da tiempo, son 6,000 y pico de nombres, pónganse de acuerdo. Y entonces, bueno, todavía algunos dicen, qué? bueno, pronto decidiremos si participaremos o no. ¿Por qué no Pronto, se ya va? va, espérate, Bueno, deja la bueno, prisa. ¿Por qué? Fíjate, porque ya aquí dijo Cari que Primera Justicia decidió ir, pero no han inscrito. Perdóname, pero ¿qué pasó perdóname, con pero los yo demás? tengo entendido que ellos no han decidido que van. No, aquí lo dijo. Espérate, ellos van, pero ¿y si la unidad decide que no van? No sé, yo Ellos dicen, si la unidad va, nosotros vamos. para que no me pegue nadie ni me caiga encima, Ajá. yo repito lo que Ajá, digo. sí, exacto, lo dicen, pero también han dicho, bueno, dependiendo de lo que decida la unidad, porque si la unidad decide tal y cual cosa, pues entonces todavía no se sabe. Ojalá que decidan participar, porque es lo responsable, ¿verdad? Es lo responsable. Porque si no hay participación en las elecciones, pues, ¿qué viene? La Es más, gente ellos va a están ir a diciendo que votar. están todavía peleando condiciones. Está bien que peleen condiciones, ¿verdad? Ahora, que esa no sea la excusa para que 2 semanas antes algunos movimientos digan, no, nos retiramos. Y entonces volvemos a empantanar el clima político. Ok, Vlad, fíjate. Y que tampoco sea una excusa, bueno, por ejemplo, el tema de los inhabilitados, yo también planteé, caramba, ¿por qué si permite que regrese un diputado o exdiputado que estaba en el exterior con una medida y permite que regrese, ¿por qué le mantiene la inhabilitación? Yo confío que lo que dijo Tania D'Amelio se corrija en los próximos días y diga, no, se puede inscribir.
Ahora, por ejemplo. dos cositas que te iba a plantear a propósito de lo que estás diciendo. Uno, hoy hubo una manifestación pidiendo la libertad de Ramón Martínez, quien vino para ser candidato Sí, señor. por Sucre y Sí, está preso está preso en el SEBIN. en el Que por SEBIN, cierto tiene aun más de cuando 70 hay una años. orden de un juez que se vaya para su Claro, casa. sí, pero lo que pasa es que parece que el juez manda en el Palacio de Justicia y en el SEBIN manda el director del SEBIN y no le hace caso a la decisión del juez. ¿Ves? Y no es la primera vez que ocurre eso, que hay una decisión de liberación de alguien y en el SEBIN, pues en cualquier otro cuerpo de seguridad Ahora, lo dejan ahí. lo dejan correr, no le La paran. segunda cosa que te quería plantear es, fíjate, yo me he reunido con varios amigos que son de esos que están regresando. He hablado con varios. Y cuando hablo con ellos, ellos no regresan diciendo, oye, el mantra, el cese de la usurpación no logró su objetivo. Ni siquiera dicen por ahora, sino sencillamente dicen que hay que insistir, que hay que pelear de cualquier manera, que si hay que ir a la violencia, al golpe de Estado, hay que hacerlo, porque Maduro es muy malo y que el gobierno no sale por votos, que ellos van a la elección, bueno, porque es un escenario y les permite recuperar fuerzas, etcétera, pero no hay ningún reconocimiento a que hubo una derrota, a que no se lograron los objetivos. Eso no lo hay, sino que la gente sabe que nosotros somos los que peleamos y va a votar por nosotros porque nosotros no somos como la mesita, que son unos traidores. Nosotros peleamos y nos fuimos al exilio y nos hemos sacrificado. ¿Tú sabes qué pasa? Que hay dirigentes, chicos, que están jugando, parece que estuvieran jugando caballo en vez en unas elecciones. ¿Sabes por qué? Porque están apostando a placer. A último. No, al segundo. Yo llego de tercero. segundo y tú llegas de tercero. ¿Ves? A que yo llego de segundo. O sea, y yo recuerdo cuando estábamos en la causa R, el Cojo Lira decía, mira, más vale un mal primero que un buen segundo. O sea, ¿de qué sentido tiene para un partido político pudiendo formar parte de una coalición victoriosa conformarse con que no, pero le gané, le gané a fulano? ¿Ves? Llegué de segundo y le gané a fulano. Ese era mi objetivo, desaparecerlo. ¿Sí? O sea, ¿qué política es esa? Tercera cosa que te sentido de la planteo. política es esa? Mira, el país vio como en la elección del presidente de la Asamblea Nacional, la Guardia Nacional pedía credenciales y pusieron unas alcabalas. Sí. Y vio a Guaidó montado en la reja y vio lo que ocurrió ahí. Después no apareció el acto, eligieron a Parra. Eso lo vio el país. El país vio cómo el TCJ se metió en la vida interna de los partidos y nombró unas autoridades distintas. Eso lo vio el país. Pero el país también está oyendo, porque aquí hay mucho streaming, está oyendo denuncias que se hacen por todos lados. Yo cité el diputado José Luis Pirela, ya le iba a decir Felipe Pirela, a Patricia Poleo, a los que están en Miami, que viven diciendo que en Paraguay casi cae el gobierno por unos asuntos relacionados con PDVSA y con el interinato, que el que era contralor de Guaidó era testigo de una empresa que estaba demandando el país, que la situación en Monumento es irregular, etcétera, etcétera. Una cantidad de denuncias de corrupción. Que yo digo, bueno, pero si tú dices que el gobierno, y atacas al gobierno porque hay malos manejos, ¿por qué estos malos manejos no se discuten? Y luego, ¿qué diferencia hay entre los llamados alacranes y las llamadas ratas? Porque así se llaman, ¿no? O sea, ¿cuál es mejor? ¿Unos que agarran plata por debajo de cuerda o otros que los agarran por aquí? Lo cuestionable es la corrupción en la política, los malos manejos y la deshonestidad, venga de donde venga. Estoy de acuerdo contigo. Pero no, tú dices eso, ¡ah! No, momentico. Hay que decir las cosas porque la labor del periodismo, ¿cuál es? Bueno, mostrar las rendijas del poder, mostrar aquellas cosas que el poder no quiere que se muestren. El poder religioso, el poder económico, el poder militar, el poder político, el poder de una federación deportiva. Esa es la labor del periodismo. Y por eso que es importante el mensaje que yo daba al comienzo del programa, Kiko, de la necesidad de tener instituciones fuertes. Porque, por ejemplo, para que exista libertad de expresión de verdad en un país, tiene que haber democracia. Y para que exista democracia, tiene que haber instituciones fuertes, que colaboren entre sí, pero que sean independientes, autónomas unas de otras, que cumpla cada una con su rol, que ninguna persona crea que puede ser presidente de un poder y meter la mano en el otro y hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Eso tiene que limitarse y tiene que acabarse en Venezuela, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Que mañana hay un cambio de gobierno, pero entonces sigue lo mismo, ¿no? Porque como en el pasado se hizo esto que funcionaba, pues vamos a seguir haciéndolo. Vamos a nombrar, qué sé yo, los magistrados, vamos a nombrar el CNE, o vamos a nombrar el fiscal y la defensoría a la usanza de la vieja política y así siempre mantenemos el control.
Eso, si va a cambiar las cosas para que cambie no solamente el liderazgo político, sino el modo de hacer política, que es importante. O sea, cambiar la relación del ciudadano con la política y Así la es. relación del político con el poder, porque hay gente que tiene mala bebida y hay gente que tiene mal poder. Pues mira, insisto, deberías Ajá. hacerle caso a la carta. No, Esa chico. carta, puño y letra de mi amado. Esa ya con Vladimir. En Vladimir a la 1, a las 5, a las 3, a las 4. El villeguismo mismo está aquí en el programa y me Con el gusta. quiquismo. Con el quiquismo. Así es. El quiquismo villeguismo, eso es una El quiquismo, mezcla. villeguismo. Así es. Vladi, nosotros hemos estado en política toda la vida. Sí, señor. Desde el ¿Verdad? siglo pasado, fíjate Sí. tú, eso ya es En los bastante. liceos, Sí, señor. donde fuimos dirigentes estudiantiles en la Sí, señor. universidad, donde fuimos Cuando la dirigentes. política es en blanco y negro. Sí. Casi, nosotros hemos coincidido en casi todo. Porque Sí, señor. en las presidencias de los centros, en la Sí. Federación de Centros, Tenemos esa en barajita. el gremio fuimos secretarios generales del Colegio de Ah, sí, Periodistas. delegados sindicales, todo Y eso. aquí estamos juntos. Aquí estamos juntos. Así es. Fíjate, ¿por qué la política no puede tener códigos de amistad, de lealtad, Claro. de solidaridad? ¿Por qué tiene que ser esos episodios en el cual cuando hay una diferencia, sobre todo por cargo, yo me convierto en enemigo tuyo y te echo deo y no coincido conmigo e invento diferencias? ¿Por qué la política? A mí me decían, yo me acuerdo cuando estaba en el MAS, que la política no es un club de amigos. No. Yo decía, ¿y por qué no? Si los amigos tienen principios, los amigos tienen lealtades, tienen unos códigos que debería tener la política. Que a la hora de la verdad, para entregar un contrato, un cargo, tú no debes tomar en consideración el amigo por encima de eso, es verdad. Una cosa es la amistad y otra cosa es el amiguismo. Sí, Son dos eso cosas es otro, distintas. claro, es distinto. Ahora fíjate tú, por ejemplo, el caso de AD, Bernabé, Y Henry Henry Ramos. Ramos. Bueno, toda la vida juntos, ¿no? Eso ya, bueno, ellos son adecos, son blancos y se entiende. Pero fíjate tú, el conflicto de la oposición en más de 10 estados del país Es AD. está transversalizado por la polémica interna en AD. Ujú. Es decir, que si se pusieran de acuerdo Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez, pues a lo mejor la oposición podría ganar esas 10 gobernaciones Bueno, que, en Mérida. que impacta el conflicto ADECO, por ejemplo. Mira, en Mérida, Pero es un asunto de ellos, ¿no? el alcalde Alcide González está con Bernabé y Ramón Guevara, gobernador, está con Henry. Ellos tenían un acuerdo e iban a primarias y no sé qué cosa. Y en una reunión el gobernador dijo, no, yo voy a esperar a lo que dice Henry Ramos. Y se pararon todos los demás y se rompió la unidad. Sí. Pero fíjate Inmediatamente. tú, a mí me llamó la atención una vez, voy a contarlo aquí, chicos. Tú sabes que una vez, aquí estamos aquí tú y yo solamente, me llaman de la oficina de Henry Ramos para que yo invitara a Vladimir Laguna, a Alfredito Díaz. Y yo le invito a Alfredito, ¿no? Y entonces tú sabes, esa pregunta que uno siempre hace, que si tú vienes en un helicóptero y no sé qué, yo le pregunté, mira, si tienes 2 teléfonos aquí y te suenan los 2 teléfonos al mismo tiempo, en uno está Henry Ramos y en el otro está Bernabé Gutiérrez, ¿a quién le responde tú el teléfono? Y Alfredo Díaz dijo, a Henry Ramos. Y la invitación se tramitó a través de Bernabé. Y fíjate tú lo que está pasando en Nueva Esparta. Ajá. ¿Ah? Que a mí me da mucha cosa porque Alfredito yo lo quiero mucho. Él Ajá. sabe que, yo lo he dicho aquí mucho, Ujú, él le ha tocado hacer una gestión sin plata. ujú, La gestión de Mariño, cuando Ujú. él estaba en la alcaldía de Mariño, ujú. fue una maravilla. Alfredo hizo de todo. Bueno, había recursos. Es más, Mariño tiene más que la gobernación. Entonces, ahora fíjate, toda esta dificultad se va a perder Nueva Esparta porque Morel y Alfredo están más o menos iguales Sí. en las encuestas y en las fuerzas que lo respaldan. No va a ganar ninguno de los dos porque ninguno de los dos va a ceder. Ujú. Ahora, no deberíamos pensar, oye, la trampa en la que se metió la oposición. O sea, si ese esquema permanece en todo el país, se va a perder, todo se va a perder. Ahora, ¿por qué no te sale el esquema? ¿Por qué no utilizas el cerebro, la lógica de la política y dices, oye, yo prefiero ganar que perder? Porque es que parece que se está pensando, los liderazgos opositores están pensando con el hígado, en lugar de pensar con el cerebro. O sea, en el hígado que está la rabia, está la bilis. O sea, eso está pesando mucho más que la reflexión serena. Caramba, el ceder, bueno, vale, está bien. Por ejemplo, la necesidad, fíjate tú lo que pasó con la oposición chilena. La oposición chilena había un odio entre ellos también y no se entendían. La democracia cristiana ayudó a que derrocaran a Salvador Allende. Así es. Y después, el primer presidente en la era post-Pinochet fue un presidente de la democracia cristiana porque el socialista Lagos le dijo, señor, el que puede ganar la elección es usted, aunque yo tenga más popularidad, porque a usted le van a reconocer su triunfo y a mí no me lo van a reconocer. Y bueno, se generó pues toda esa unidad, por cierto, promovida por Carlos Andrés Pérez aquí en Caracas. Entonces, bueno,
tuvieron que tragarse unos sapos gigantes, se los tragaron. Aquí la oposición no está dispuesta, ninguno parece dispuesto a tragarse una ranita chiquitica, ni un chapulín de esos mexicanos, de los grillitos esos que se comen fritos allá en México, que yo los probé, por cierto, son bien sabrosos. Y no son capaces de tragarse ni un sapito de esos, chicos, ni un grillito. Te hago esta reflexión, fíjate, tú ves las planchas de la Alianza Democrática y las alianzas que asomaron Ajá. del G4 y yo me atrevo a decir, si la pugna es a ver quién dirige la oposición, el G4 tiene más posibilidades. Uh-huh. Ajá. Clarito lo digo. Ajá. Pero ¿para qué sirve ese G4 Uh-huh. que nos llevó a la abstención si no corrige? Porque si es el mismo G4, los mismos que durante 22 años han perdido, ¿para qué lo vas a elegir? Para seguir perdiendo. No, y si Tiene va a que ganar haber las un debate. gobernaciones, por ejemplo, para volver a la misma política de Claro. querer tirar una parada, como que si Sí, el el 30 que de se abril, vaya. Y la si revolución de Maduro los pone, cambures. ponte, Pero tiene también, que venir aquí a juramentarse conmigo el sí. que salga electo. Ajá, ¿qué Van va a a volver hacer? a hacer lo que Yo hizo se lo pregunté a Guanipa. Guanipa, a Guanipa el hermano. Pero además también la propia Alianza Democrática, si gana unas gobernaciones, es para que sean gobernaciones, bueno, que colaboren con los problemas del país y tal, pero que sean gobernaciones de oposición. Si la gente quiere liderazgos opositores, que sean opositores realmente. Eso sí, comprometidos con la democracia, con la Constitución, comprometidos con el país y sin atajos, ¿verdad? Igualmente eso tiene que valorarlo también el electorado a la hora de depositar su Tocaste voto. un tema importante. Fíjate, la Alianza Democrática hizo un gasto muy fuerte, porque en medio de la abstención y los grupos estos, los partidos que habían tenido mayor fuerza, se tiraron para la abstención y a pedirle a Trump y al otro, y la invasión y todas esas cosas locas. Bueno, hubo unos partidos que responsablemente dijeron, seguimos votando. Y les cayeron encima, los Sí, escupieron, más coronavirus, falta gasolina, y todo eso afectó porque no tenían plata, pero dieron la pelea, y eso tiene un valor, eso tiene que ser reconocido, porque ahora que regresa todo el mundo a la elección, bueno, hubo gente que mantuvo allí. fíjate tú, Kiko. La sociedad civil, eso que llaman la sociedad civil, que a una gente no le gusta que se come eso, decía Miquelena. Bueno, los factores de la sociedad civil, por ejemplo, el foro cívico tuvo un rol estelar en la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral. Cuando los partidos andaban, tú sabes, no querían que si no se metían en eso, que si el G4 decía que no, que tal. Bueno, el foro cívico terminó imponiéndole a la clase política opositora la elección del Consejo Nacional Electoral, tomó la iniciativa, llevó los precandidatos, llevó nombres, postuló personas, bueno, hizo todo el trabajo que tenía que hacer la clase política, lo asumió el foro cívico, que no es una organización política, es una organización ciudadana. Lo hizo, fíjate tú, y puso a la clase política a la cola. Y fue una tremenda jugada. Pero por supuesto, Ese CNE bueno, generó, por supuesto, cambió el juego. cambió el juego completamente. Bueno, eso por supuesto, el foro cívico más algunos liderazgos políticos que hicieron lo suyo, pero básicamente la presión de una organización como esta impidió pues que prosperara esa línea aventurera. No vale la pena porque esos son ilegítimos todos, que para qué vamos a elegir, que no sé qué, para terminar luego precisamente sentados en México, los mismos que decían que no reconocían al gobierno, pues sentados en México firmando un documento en el cual unos se llaman gobierno y otros se llaman plataforma unitaria. Entonces me decían, no, pero es que cada quien se puso el nombre que quiso. Sí, ¿por qué no se pusieron gobierno interino? Porque el gobierno de Maduro a lo mejor no hubiera aceptado sentarse en esas condiciones. Es un tema de fuerza, un tema de organización, un tema de astucia, sagacidad política. Y en materia de astucia, pues, ¿cómo no reconocer al gobierno que conoce a la oposición al dedillo? Y la conoce, sabe dónde le aprieta el zapato, sabe cuáles son sus debilidades, les conoce la caída. Y por eso, como dice el tango por allí que escuché que alguien lo dijo y lo copio, juega el gato con el mísero ratón, ¿ves? Porque precisamente le conoce las debilidades y la oposición no aprende. Parece que leyeron a Sun Tzu al revés. Sun. En vez de leer Sun Tzu, leyeron Sun. ¿Tú sabes lo que decía Sun Tzu? Que el objetivo de la política es la victoria. Así que es. cuando tú vas a la resistencia es porque estás derrotado. Y la mejor manera de derrotar es sin luchar. O sea, y el gobierno de esta manera viene derrotando a la oposición prácticamente en términos electorales sin luchar, porque si la oposición se abstiene, le hace el mandado. Bueno, pero allá cada quien con su responsabilidad. Así es. Gracias, Vladimir, me has ayudado muchísimo. Fíjate que me controlé todo, no grité, no dije Sí, nada. ya te puedes tomar. Tómate la atención para ver cómo la tienes, Kiko. No tienes pulso, chico. No tengo. Bueno, Kiko, para que te suba la atención, te pregunto, entre la cruz de Bertucci y Drácula en Carabobo, ¿por quién estás tú? No se pierda este programa 5 y 10 Nos vamos. por Provisión.